Voy a comenzar otra vez. Listo. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo Henao Salazar y hoy voy a mostrar una arquitectura genérica para sistemas de recomendación afectivos en ambientes virtuales de aprendizaje, enfocado sobre todo a la recomendación de recursos educativos para estudiantes. Entonces, ¿qué es un sistema recomendador? Una arquitectura sencilla del sistema recomendador es la que podemos ver en pantalla. Un sistema recomendador no es más que un sistema inteligente que hace recomendaciones personalizadas a unos usuarios de unos ítems específicos como se observa en pantalla. Ahora, dentro de estos sistemas de recomendación hay varios tipos. Aquí quiero mostrar los tres más importantes o los tres que son más usados. El primero de ellos es basado en contenido, el cual la idea que está detrás de este tipo de sistemas de recomendador es hacer recomendaciones. Se divide en dos, basado en modelo y basado en memoria, y entre cada uno de ellos hay varios tipos. Pero tienen en común que para todos se construye una matriz de usuarios contra calificaciones de todos los recursos y eh, si se da el audio, me avisan por favor que aquí no tengo de matriz de usuarios, recursos y dentro de ellos va como la puntuación que le da cada usuario a cada pues hay dos tipos principales, los que son basados en usuarios que tratan de sacar la similitud entre usuarios dependiendo de cómo calificaron pues, los ítems, y la basada en ítems que se trata en recomendar pues, la similitud de los ítems para hacer recomendaciones. El basado en usuarios sigue la idea de yo recomiendo los recursos que le gustaron a los usuarios más similares al usuario al que le busco recomendar. Por ejemplo, si a un usuario le gustó este contenido y no ha visto este otro, pero este otro le gustó mucho a los usuarios que son muy similares a él, entonces lo recomiendo. Listo. Ahora el tercer tipo de sistema de recomendación es el basado en conocimiento, que lo que busca es formar una base de conocimiento para hacer recomendaciones. Esto es como formar reglas ya previamente establecidas para recomendar. Por ejemplo, el motor de búsqueda de Amazon, si alguien compra por ejemplo, un control remoto, es muy seguro que le va a recomendar baterías, porque son dos ítems que los usuarios llevan por lo general en común. O por ejemplo, en el sistema de recomendación de Netflix, si una persona ve, por ejemplo, Harry Potter 1 y y la calificó como bien, como le gustó, pues es muy probable que el sistema recomendador le recomiende Harry Potter 2. Todo este tipo de reglas basadas en conocimiento. ¿Y qué es una emoción? Una emoción es mucha parte de lo que son las características afectivas a la hora de hacer recomendaciones en el sistema de recomendación afectivos. Y muchos de nosotros sabemos cuándo sentimos una emoción y qué emoción sentimos, pero no sabemos muy bien qué es una emoción. Y también algo muy cierto es que no hay un consenso en una definición de emoción. Varios psicólogos, más que todo sobre todo el siglo pasado, han dado diferentes definiciones de emociones y muchas de ellas son muy aceptadas. Pero una que es bastante aceptada y personalmente me gusta bastante es la que podemos ver en pantalla. Y es que una emoción no es más que una experiencia temporal que siempre está acompañada de un alto grado de placer o disgusto y de una intensa actividad mental. Entonces la emoción estaría comprendida por estos tres factores, ¿cierto? Ahora, una vez entendido esto, podemos pasar a la propuesta de la arquitectura genérica, o sea, la propuesta que hacemos de toda esta arquitectura del sistema recomendador afectivo, que tiene 6 componentes principales, que son el usuario,
el ambiente virtual de aprendizaje, el motor de características personales, el motor de emociones, el componente de los recursos y el algoritmo recomendador. Voy a explicar pues como la secuencia de cómo iría pues, la interacción entre estos. Luego explico cada componente más en detalle y luego presento la interacción de todos los componentes con sus subcomponentes en la arquitectura. Entonces, esto comienza por el usuario que interactúa con el ambiente virtual de aprendizaje, pero la primera vez que lo hace, se tiene que llenar a un registro, donde se capturan los datos personales del usuario, tales como edad, sexo, dirección, ¿cierto? Todas esas variables personales. Y adicionalmente se capturan unas características personales específicas que lo hace el motor de características personales, que son, por ejemplo, estilo de aprendizaje, personalidad, la vamos a ver pues, más adelante, ¿cierto? Este motor lleva todas estas características al perfil del usuario que se almacena aquí en el componente del usuario. Y bueno, una vez hace el registro, entonces el usuario empieza a interactuar con el ambiente virtual de aprendizaje, el cual también guarda pues unos logs y los almacena en una base de datos, lo vamos a ver también más adelante. Y a medida que el usuario interactúa con el ambiente virtual de aprendizaje, el motor de emociones está constantemente eh, reconociendo las emociones que el usuario siente cuando está interactuando con el ambiente virtual de aprendizaje. Este motor de emociones también se encarga de sacar el componente efectivo de los recursos. Esto lo vamos a ver un poco más a fondo más adelante. El componente de recursos se encarga de almacenar los metadatos de los recursos en cuestión que se pueden ver en el ambiente del aprendizaje. Y ya el algoritmo recomendador recibe toda la información del contexto, o sea, recibe información del ambiente del aprendizaje, del motor de emociones, de los recursos y del usuario para al final tener suficiente información y hacer una recomendación. Esta recomendación vuelve al ambiente detrás del aprendizaje para llevar pues como un histórico de ellos, pues como qué recomendaciones se le hicieron al usuario, cuáles vio, cuáles calificó bien, cuáles le gustaron y toda esa información obviamente vuelve como retroalimentación al sistema recomendador. Entonces ese sería pues como el flujo normal. Ahora vamos a ver cada componente internamente. El componente del usuario tiene nada más dos subcomponentes. Es uno de los componentes pues, más sencillos de la arquitectura. Tiene el subcomponente estudiante, que representa a la persona física, que es la que interactúa pues, con el ambiente del aprendizaje ¿cierto? Y todo. Y tiene la base de datos de perfiles de usuario, que es donde se almacenan todas las características personales del usuario, tales como edad, nombre, ¿cierto? Las que ya se han mencionado, y las adicionales que se capturan con el siguiente componente que vamos a ver, que es el motor de características personales. Aquí, con este motor, lo que se busca es extraer características adicionales de las típicas. Entonces, aquí se proponen tres, pero este motor, si se considera necesario que hay una característica adicional que puede servir para caracterizar a la persona, se puede adicionar a este motor sin problema. Entonces consideran tres que son la personalidad, el estilo de aprendizaje y el nivel de experticia. Entonces esto se calcula y se va para el perfil del usuario, para luego posteriormente en el sistema recomendador, en el algoritmo recomendador, perdón, caracterizar a la persona. Ahora, el siguiente componente es el ambiente de aprendizaje, que se compone de tres cosas. Un LMS, que es como toda la plataforma encargada del aprendizaje, que es toda la interacción de los estudiantes, ¿cierto? Y normalmente el LMS viene incluido estos dos otros subcomponentes, pero aquí los quisimos hacer explícitos. El LMS tiene un logger que está constantemente capturando las interacciones del usuario y las guarda en una base de datos. Y obviamente esta base de datos pues tiene conexión con el LMS para poder extraer pues, esta información. El otro componente que sigue es el motor emocional. El motor emocional es una gran parte dentro del componente afectivo y está compuesto de dos subcomponentes. El primero es el motor de emociones sensorial, que lo que hace es constantemente capturar la emoción que el estudiante siente cuando está interactuando con los recursos. Y esto lo hace a través de sensores y de información pues, del ambiente que obtiene.
Este, si vamos bien de tiempo, lo explico un poco más a detalle más adelante. Y este, que es el motor de emociones dentro de los recursos, que en realidad es como un motor de sentimiento, lo que busca es extraer la intención o como la emoción que quiere transmitir el recurso a las personas o al público objetivo. Un ejemplo muy claro de esto se puede ver, por ejemplo, en las campañas de marketing. Cuando se hace una publicidad, por ejemplo, de una cerveza o de una bebida energética, se ve que se quiere transmitir una emoción como de felicidad, como de una emoción positiva, ¿cierto? Entonces, por eso muestran, por ejemplo, la playa, o muestran mujeres bonitas, muestran fiestas, ¿cierto? Porque quieren transmitir como una buena emoción para que el usuario se sienta raro. O se hace una publicidad, por ejemplo, de donaciones, entonces se pone música de fondo triste y trata pues de expresar el sentimiento pues como de compasión, como de piedad, como de misericordia, como para que uno sienta eso y esté pues como en el estado pues emocional que ellos quieren para poder hacer la donación, ¿cierto? Entonces como esa emoción que está como detrás de ese contenido, o sea, lo que quiere transmitir es lo que busca este motor de recursos, este motor de emociones, de recursos. El último componente es el componente de recursos, que se compone de esos componentes, que son esta base de datos de logs, que lo que hace es almacenar todas esas interacciones del usuario con los recursos, las emociones que siente que son capturadas por este motor, el motor sensorial de emociones, se almacenan aquí. Y como son unos logs, o sea, es una sucesión de eventos, entonces para esta base de datos se propone usar el patrón event sourcing, que no es más que guardar los estados, pues guardar la secuencia de estados y al final se puede reconstruir el estado en el que está actualmente. Esto pues tiene varios beneficios con respecto a que recuperación de información, agilidad, pues sí, pero digamos ese no es el foco pues de esta presentación. Y la otra base de datos, que es la base de datos de recursos, es donde se almacenan todos los metadatos de los recursos, o sea, incluyendo, por ejemplo, autor, descripción, fecha de publicación, etcétera. Y también se almacena la intención o esa emoción que está como por debajo, como ese mensaje subliminal que se extrae con este motor de recursos, de emoción de recursos, se almacena aquí en esta base de datos, que es una base de datos típica, pues como cualquier otra. Entonces, ya una vez se tiene todo, la explicación de todos los componentes, esta sería la propuesta de arquitectura, que sería cada uno de los componentes con sus subcomponentes y las conexiones entre ellos. Entonces aquí explicamos estos 5 subcomponentes, pero no explicamos el sistema recomendador, el algoritmo recomendador, perdón. Y es por algo, es porque como hay tantos tipos de sistemas de recomendación, este algoritmo recomendador puede ser muy diverso, o sea, se puede implementar de demasiadas formas. Entonces, como la idea de esto es una arquitectura genérica, entonces este algoritmo recomendador se deja pues como a la flexibilidad de que cada persona pueda introducir su implementación del algoritmo recomendador. Por eso no hubo como una descripción de esto informal, pero más adelante muestro cuál es la idea con este sistema recomendador. Vamos bien de tiempo, entonces les voy a explicar la interacción de estos componentes. Entonces aquí, como les expliqué ya pues, previamente, el usuario viene, pues hay un registro, se capturan las características personales, las típicas y estas tres, pero estas tres se capturan con una periodicidad específica. Por ejemplo, los rasgos de personalidad, lo que se propone es capturarlos nada más una vez cada semestre, porque la personalidad es algo que no cambia tanto, o sea, no es tan dinámica. De hecho, cada 6 meses rara vez cambia, pero es bueno como ir tomando pues, histórico de cómo va la personalidad. El estilo de aprendizaje es algo un poco más dinámico que la personalidad y lo que se propone es capturarlo cada que se acaba un periodo académico. Entonces esto vendría siendo cada 3 o cada 2 o incluso a veces cada mes. Y esto se haría inicialmente mediante un cuestionario cuando se hace el registro, pero después se utilizaría la información de los logs para extraer, pues, para calcular ese estilo de aprendizaje específico de cada estudiante. Lo que se almacena pues, aquí en esta base de datos del LMS.
Ahora bien, el nivel de experticia sí es algo mucho más dinámico que el estilo de aprendizaje, que la personalidad, y es que el nivel de experticia puede cambiar con cada recurso que uno estudie, porque uno estudia un recurso y ya obtiene un nivel de experticia diferente. Entonces lo que se propone es medirlo cada vez que se termine un recurso educativo y este se almacena no en el perfil del usuario, sino en la base de datos del ambiente virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el nivel de experticia es dirigido, o sea, una persona no es experto ni tiene poco conocimiento, sino que es experto en algo. Es experto en una actividad, es experto en un tema, ¿cierto? Entonces, por eso, como tiene ese componente educativo y como tiene esa dirección, se almacena aquí en la base de datos del ambiente virtual de aprendizaje. Eh, el, el motor sensorial de emociones, se lo voy a mostrar más adelante, voy a ir un poco más a fondo. Se basa pues, en información del ambiente y de sensores. Y bueno, yo creo que ya la interacción, pues digamos, completa de este sistema de recomendación, creo que ya quedó muy clara. Simplemente el usuario se almacena, pues las características se extraen, el motor de emociones viene, extrae las emociones, las guarda en estos logs. Previamente a toda la interacción del usuario con los recursos, este motor de emociones de recursos viene y extrae cada recurso, las emociones pues están por debajo y al final toda la información que se captura en todo el proceso y en toda la interacción viene aquí al sistema recomendador, tanto de la base de datos de los logs, como de los recursos, como de los logs emocionales de los recursos de los estudiantes, como de la emoción que actualmente siente el estudiante, como el perfil del estudiante, viene en este algoritmo recomendador para poder sacar una recomendación final, ¿cierto? Entonces, ahora que tenemos pues ya toda la propuesta de arquitectura, voy a ir entonces un poco más a fondo en dos componentes importantes, que son el motor sensorial de emociones y un poco el algoritmo recomendador. El motor sensorial de emociones se, se propone utilizar 6 fuentes de emociones. Estas fuentes fueron seleccionadas por ser poco intrusivas, porque se sabe que si las fuentes son muy intrusivas pueden afectar el proceso de aprendizaje. Entonces, muchos autores proponen pues como utilizar, por ejemplo, electroencefalogramas o guantes hápticos, pues o algunos otros tipos de sensores que pueden ser molestos para el estudiante y podrían pues influir en ese proceso de aprendizaje. Entonces se utilizaron pues nada más estos 6, proponen nada más estos 6 fuentes, que son cámaras, micrófonos, los comentarios que el mismo estudiante hace, las dinámicas pues, del teclado, las dinámicas del mouse y un cuestionario que mide pues, la emoción, o sea que el usuario mismo explícitamente dice qué emoción siente. Entonces se consideran esos 6 y se considera un motor híbrido para combinar esos 6 fuentes de emociones. Y al final sacaron una emoción, digamos, común, pues entre esas 6 fuentes de emociones. Hay otras fuentes de emociones que se dejaron por acá aparte, que son el tema de los biosensores, que se dejan aparte porque, porque bien no se sabe si son, que, o sea, si ese nivel de intrusividad que tienen puede influir en el proceso de aprendizaje, como lo son, por ejemplo, los relojes inteligentes, que si una persona está acostumbrada a llevar relojes y eso, digamos que no hay tanto problema. Pero si hay personas que no les gusta llevar cosas en la mano, no están acostumbradas a llevar ese tipo de cosas, pues puede ser un poco molesto y puede influir un poco en el proceso de aprendizaje, entonces por eso, digamos, se deja por acá aparte. O, por ejemplo, como son las cámaras térmicas, que no se sabe, digamos, con qué facilidad puede conseguirse una cámara térmica en los ambientes de aprendizaje, entonces por eso se dan acá aparte. Pero hay estudios que reconocen emociones a partir de la temperatura de la nariz, por ejemplo. Entonces también, digamos, es una fuente de información importante para reconocer emociones, entonces por eso se da por acá aparte. Este motor híbrido se hacen dos propuestas. Se hace una propuesta de hibridación a nivel de características, que es simplemente de cada una de estas fuentes se extraen características y aquí este motor se encarga de juntarlas y hacer un modelo pues, de medida de texto para hacer predicciones de la emoción, todas las características que extrae cada una de las fuentes. Y la segunda propuesta que se hace es hacer la fusión a nivel de decisión. Pero para esto se necesitaría un modelo de reconocimiento de emoción específico por cada fuente. Entonces, de cámara se necesita un modelo que me diga qué emoción siente solamente con la cámara. Lo mismo con micrófono, lo mismo con comentarios. Entonces, al final
activo a tener una emoción para cada una de las fuentes, y aquí este motor híbrido simplemente se encargaría de fusionar estas emociones y sacar una recomendación final. Hay varias estrategias para hacer esta hibridación y, y pues ya es como la decisión, pues como de la que la hibridación utiliza para hibridar pues, estas fuentes emocionales. Nosotros proponemos, bueno, un tema que tampoco está del todo desarrollado es cómo se representa una emoción. Hay autores que proponen modelos discretos, o sea, una serie de emociones, por ejemplo, feliz, triste, emocionado, furioso, ¿cierto? Una serie de emociones discretas son las clases, y hay otros autores que proponen un modelo continuo, como el que se ve aquí en pantalla, para representar las emociones. Entonces, nosotros proponemos utilizar un modelo continuo para poder hacer más fácilmente todo lo que es esta fusión de características, lo que es esta fusión de emociones. Y el modelo que nosotros proponemos es el modelo de valencia-citación, que tiene dos dimensiones. En el eje horizontal tiene la valencia, que es como la polaridad de la emoción, o sea, si la emoción es negativa o es positiva. Y en el eje vertical tiene la excitación, o sea, qué tan intensa la emoción o qué tan emocionado está la persona que siente la emoción. Y todas las emociones que digamos que existen están mapeadas a este modelo de valencia de citación. Este es un modelo muy sencillo, pero simplemente es como para dar la intuición, pero todas las emociones están mapeadas. Entonces aparecen más emociones pues por aquí, aparecen pues muchos más puntos en modelos pues, un poco más complejos. Y esta es la propuesta de, digamos, de modelo de emoción que se hace para esta arquitectura. Ahora, en el algoritmo recomendador, que es el componente este, que nunca fuimos un poco más a fondo, como la idea es que sea lo suficientemente flexible, no se hace pues como una implementación propuesta, sino que se deja a merced de la persona que quiere implementar la arquitectura de decidir cómo sería su algoritmo recomendador. Pero sí damos como una guía de cómo se debería hacer, y nosotros proponemos que se haga ese algoritmo recomendador en dos etapas. Una primera etapa de prefiltrado, que lo que hace es tener en cuenta todo el componente efectivo para sacar solamente los recursos que sean acordes con la emoción que está sintiendo el estudiante en ese momento, con su personalidad, con su estilo de aprendizaje, con su nivel de experticia, y o sea, que sean acordes con eso para poder sacar los posibles contenidos que yo le pueda recomendar. Es decir, todos los contenidos que salgan de aquí de este prefiltrado son contenidos que yo le podría recomendar, pero dentro de esos contenidos que le puedo recomendar, hay unos que serían más relevantes para el usuario. Entonces ya se hace este segundo filtro, que ya es como el algoritmo recomendador en sí, que utiliza información adicional a la que se utiliza aquí, que ya diciendo los logs emocionales y la información pues, de los cursos y de las actividades que ha hecho, de sus ratings, de cómo le ha ido, para sacar como un ranking de estos potenciales contenidos. Entonces, como decir, el contenido uno tiene una relevancia de tanto, el contenido es una relevancia de tanto, ¿cierto? Al final se ordena pues por esta relevancia y se recomiendan pues los más relevantes. Entonces ya con esta lámina termino, y es la innovación que nosotros proponemos y el camino futuro, o los retos que hay pues digamos en esta área. Yo hice una búsqueda sistemática de literatura para poder sacar esta arquitectura sobre este tema de sistemas de recomendación efectivos en el ambiente educativo. Y la verdad es que hay pocos trabajos que tratan ese tema. O sea, no hay muchos artículos que tratan el tema en el componente educativo. O sea, los sistemas de recomendación efectivos han sido ampliamente estudiados pues, y utilizados, pero más que todo para otras áreas, como lo son, por ejemplo, la recomendación de productos, así tipo Amazon, y ese estilo ha sido bastante utilizado, pero para el área educativa sí hay más bien pocos estudios. Entonces, nosotros buscamos cerrar esa brecha y por eso proponemos esta arquitectura y pasamos pues, a hacer como un sistema de recomendación para basado en emociones pues, y en todas estas características afectivas para el componente educativo. Dentro de esto hay varios retos. Aquí identifiqué los 7, digamos, más grandes que encontré durante esa búsqueda sistemática de literatura. Y comenzamos. Y aquí con esta arquitectura buscamos resolver algunos de ellos, no todos.
El primero es la dificultad de modelar emociones. Como ya les comenté anteriormente, diversos autores presentan diferentes representaciones o diferentes modelos para representar las emociones. No son continuos, pero en el siglo pasado y no hay ninguno que esté aceptado totalmente. Entonces nosotros proponemos uno que nos parece muy acertado porque todas las discretas se pueden modelar dentro de ese modelo y con este modelo que proponemos buscamos resolver esta dificultad de modelar las emociones. El segundo es la dificultad de reconocer las emociones y es que las emociones en sí no son sencillas de reconocer y hay unas emociones que son mucho más sencillas de reconocer que otras emociones. En este momento no recuerdo bien cuáles son, pero por ejemplo la felicidad es mucho más fácil de reconocer que por ejemplo el miedo. Dentro de todos y dentro de todas las fuentes emocionales, pues hay unas emociones que son muy difíciles de reconocer. Entonces, con unas emociones se puede llegar, por ejemplo, a una exactitud del 90%, mientras que con otras no superan del 50-60% fácilmente. Entonces hay una dificultad ahí para reconocer emociones que todavía es un reto y todavía es un buen trabajo de investigación. El tercer reto es la intrusividad de las fuentes de información emocional. Hay varios autores que para reconocer emociones utilizan sensores que son muy intrusivos, como el uso de electroencefalogramas o de esos medidores de la presión sanguínea, que son sensores que se le pegan al cuerpo y son bastante, digamos, un poco incómodos a la hora de aprender. Entonces, todo ese tema de intrusividad de la fuente es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de reconocer la emoción. Y nosotros tratamos de resolver eso proponiendo solamente fuentes emocionales de baja intrusividad. Ahora bien, sistemas híbridos de recomendación. Ese es otro reto porque dentro de los pocos trabajos que vi en esta búsqueda sistemática de literatura, hay en realidad muy pocos, nada más habían por ahí dos, que tenían sistemas híbridos de recomendación, es decir, combinar varias de las técnicas, de las estrategias que les comenté acá. O sea, combinar, por ejemplo, basado en contenido capítulo colaborativo, basado en contenido con conocimiento, para hacer mucho más robusto el sistema recomendador. Había muy pocos trabajos que trataban de eso. Y nosotros aquí con la flexibilidad de este algoritmo recomendador, invitamos a que la persona que implemente esta arquitectura haga un sistema híbrido para que la exactitud pues, o el desempeño del sistema recomendador aumente. También hay hibridación de técnicas modales para reconocer emociones, que es cuando se utiliza una sola modalidad o una sola fuente de información, por ejemplo, solamente cámaras, solamente expresiones faciales, se pueden utilizar diversos modelos para reconocer la emoción. Por ejemplo, no sé, usted bosques aleatorios, o máquinas de soporte vectorial, o redes neuronales, ¿cierto? Pero muy pocos trabajos hibridan esas técnicas para sacar digamos, la emoción a partir de las características extraídas. Una razón para esto puede ser que con la mayoría de técnicas se logra como un buen desempeño promedio, pero como les comenté ahora, hay emociones que son mucho más difíciles de reconocer que otras. Entonces, mientras que para las emociones más fáciles de reconocer, fácilmente se puede llegar a un nivel del 90%, 95%, para las más difíciles se puede llegar con dificultad al 60%. Entonces hay un hueco entre estas dos y quizás haciendo hibridación de estas técnicas se pueda construir modelos más robustos que me permitan tener mayor exactitud de las emociones. También está la multimodalidad de reconocimiento de emociones, que dentro de esta búsqueda sistemática de literatura que hice, hay algunos trabajos que tratan este tema, pero tampoco ha sido muy ampliamente, digamos, estudiado en el campo educativo. De todos los campos sí, pero entre el campo educativo esta multimodalidad de las fuentes no ha sido bastante tratada dentro de los sistemas de recomendación, ¿cierto? Dentro de los sistemas de recomendación efectivos. Aquí también se propone resolver es un poco pues, con este motor multimodal que tiene en cuenta varias fuentes. Y el último reto sería la recomendación de recursos educativos basado en las características afectivas. Y es que el solo hecho de hacer la recomendación es un reto en sí, porque está bien, yo tengo todos estos componentes que me extraen las características personales, tengo el componente que me extrae las características emocionales pues, del usuario, tengo las características afectivas de los recursos, pero y bueno, tengo toda esa información, pero entonces ahora, ¿cómo uso toda esa información para hacer una recomendación de los recursos que tengo?
al estudiante, a un estudiante específico. Todo eso es un reto actual que está en investigación. Hay algunos trabajos que hablan de eso, pero todavía es algo que, pues, hay una gran oportunidad de investigación, digamos, en ese campo. Entonces, estos son como los 7 grandes retos que identifiqué, que algunos de ellos se buscan resolver con esta arquitectura. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber prestado su tiempo y por su atención. Y quedo atento a su retroalimentación, que me servirá mucho para una publicación que estoy haciendo acerca de esta arquitectura, para sacar nuevas ideas o corregir algunas cosas que de pronto no haya tenido en cuenta. Listo, muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Adelante, se arrancan el espacio pregunta. Hola, buenos días, Juan Camilo. ¿Me escucha? Hola. Sí, se escucha perfecto, adelante. No, pero no sé si Juan Camilo escuche. Juan Camilo, ¿escucha? Yo creería que sí, porque yo te escucho perfecto. Juan Camilo, ¿estás escuchando? Tiene apagado el micrófono, pero supongo que sí está escuchando. Juan Camilo, ¿estás escuchando las preguntas? Hola, Juan Camilo, ¿estás escuchando? No, yo creo que él no está escuchando. No logro escuchar. Si me están haciendo alguna pregunta, no logro escuchar. Juan Camilo, ¿no estás escuchando o no? Porque por el chat te la podrían mandar. Ah, bueno. Porque creo que no está escuchando. Por alguna razón se salió. No, espérate. Déjame ver si. No logro escuchar. O si quieren, me las pueden Bueno, hacer no por el escuchas chat nada. y yo trataré entonces de responderlas. Ok. Muchachos, si quieren por el chat, O las dejamos por aquí grabadas. pero ¿cómo lo vas a grabar? Bueno, vamos a No, no. hacer algo. Yo lo voy a tratar de enlazar por WhatsApp para que él las escuche y lo apago. Ok. Deja- Déjame para llamarlo por acá para que él las escuche, porque veo que tiene un problema de audio él. Juan Camilo, te las van a hacer por acá para que tú las escuches, ¿oíste? Y entonces yo lo apago, cada vez que hay una pregunta te llamo para que la escuches, lo apago para que responda, porque como que no estás escuchando. Ah, entonces, si querés, vamos a hacer algo. Te van a hacer varias preguntas y así vos respondés a todas ellas. Va a ser más fácil, porque como estás teniendo problemas, entonces yo voy a poner el audio para que te las hagan. ¿Ok? Dale. Adelante, Edward. Ajá. Sí. Camilo, la primera pregunta tiene que ver con la intensidad de las emociones, si van a manejar algún grado de la emoción en el motor, sobre todo cuando hace su evaluación, si va a determinar, por ejemplo, una caracterización o discreta, como está triste, tiene ira el estudiante, etcétera, o con algún grado, por ejemplo,
puede determinar que está un poco triste, está bastante enojado. Entonces, la pregunta es hacia el grado de intensidad de la emoción, si la van a considerar o no. Y la segunda tiene que ver con cómo el sistema va a controlar la transición de las emociones. Por ejemplo, digamos que se determinó que el estudiante tiene una emoción particular, el sistema recomienda algún proceso afectivo para controlar y mejorar, supongo yo, la parte educativa o su estado afectivo, cómo básicamente controlan esa transición, o sea, cómo van a determinar que el estudiante de alguna manera se está logrando esa transición afectiva para mejorar su aprendizaje. Esas serían mis dos preguntas. ¿Las escuchaste, Camilo? Pero espérate, vamos a ver si hay más preguntas y así respondes a varias. Anota esas dos, porque para aprovechar que te tenemos conectado, a ver si hay más preguntas de una vez. ¿Oíste? Entonces, bueno, se siguen escuchando más preguntas. Si tienen, aprovechando que está en línea, porque después se va a desconectar de WhatsApp para empezar a responder. Entonces, si hay más preguntas, háganmelas saber. Buenos días. Adelante, se te escucha perfecto. Sí, bueno, gracias por la presentación. Solo una inquietud. No sé si nos podías aclarar por qué es tan complejo detectar la emoción miedo y cuáles podrían ser algunas alternativas para solucionar este problema. ¿Escuchaste esta también? Ok. Bueno, siguen abiertas para el espacio de preguntas. Él va a responder después todas al final. Bueno, mientras, si alguno después quiere una pregunta, yo te quería hacer un comentario, sobre todo con el tema de los retos. De los retos que señalas, hay unos retos que yo llamaría que son propios del área de computación afectiva. Por ejemplo, modelar las emociones, reconocer las emociones, incluso el tema de buscar medios no intrusivos para tratar de extraer las emociones. Ahora, el comentario que te quisiera hacer es, a la luz de, por un lado, los sistemas recomendadores y de otro lado, del ámbito educativo, quizás habrían dos o tres ahí retos que son más de esa área. Por ejemplo, el tema de intrusividad. Es que hay estudios que hablen sobre, en un entorno educativo, cuáles serían las estrategias menos intrusivas para estudiar las emociones en el ámbito educativo. Y lo segundo, la segunda pregunta es a nivel de los recomendadores. Como existen varios tipos de sistemas recomendadores, basados en contenido, filtro colaborativo, etcétera, ¿cuál es el impacto de las emociones en cada tipo de sistema recomendador? Es que uno se podría preguntar, ¿habría un tipo de sistema recomendador donde sería más propicio usar las emociones y en otros no serviría para nada? Entonces, ¿cuál es esa relación? ¿Es que existe alguna relación entre las emociones y los posibles tipos? Porque incluso en filtro colaborativo hay muchos tipos de filtros colaborativos. Es que habrían algunos más adecuados, llamémoslos así, al uso de las emociones. Ese sería la otra pregunta que yo tenía. Bueno, no sé si hay más preguntas. Acuérdense que le estamos haciendo las preguntas en línea para que él después responda todas. Profe, hay una en el chat, si quiere la leo. Ok, léela. De Joyce, dice, buenos días, una consulta en el sistema recomendador, como hay varias opciones de captura de las emociones, ¿cómo se haría el promedio entre ellas, ya que un sensor puede detectar una emoción
y otro método, otra emoción diferente. Cierro la pregunta. Escuchaste esta última pregunta, que tiene que ver un poco con el tema emoción social y demás. Es decir, cuál es la emoción que en algún momento va a prevalecer. Ok, perfecto. Entonces, voy a apagar la llamada de WhatsApp y vos activás tu micrófono para que respondas, ¿te parece? Bueno, adelante, pues. Bueno, listo. Vamos a escuchar ahora la respuesta. Adelante. Listo. Entonces acá respondiendo pues a las preguntas que me hicieron, voy a comenzar por la primera, que es de qué forma se puede medir como esa intensidad de las emociones, o sea, como qué tanto siente esa emoción, o sea, qué tan triste está o qué tanto contento está, etcétera. Aquí, digamos, el foco de este trabajo es pues, la arquitectura del sistema de recomendación, pero bien se hace la propuesta del motor emocional y digamos, del modelo de representar emociones. Entonces, para resolver esa pregunta, lo que se ha planteado, pues no, todavía no se ha solucionado porque el trabajo futuro es hacer digamos, el sistema de recomendaciones, implementar esta arquitectura. Entonces es algo que, digamos, todavía está en diseño y todavía está planeando. Pero hasta ahora la idea, pues, que como más fuerza tiene para resolver ese tema de qué tan fuerte siente la emoción, es el mismo modelo de representación. Porque aquí, digamos, mediante el ángulo que se forma, digamos, entre el vector que representa la emoción actual, por ejemplo, si actualmente la persona está, no sé, aquí en este punto donde tengo el mouse, entonces la persona va a estar, ay, esto se desapareció, bueno, ahí, que es como entre feliz y emocionado. Mira que por el ángulo me va a dar pues como una representación en medio de las dos, pero por la longitud del vector, por la magnitud del vector, me va a decir que está como a la mitad del polo, o sea que no está tan allá, o sea que la emoción no es tan intensa, o sea no se siente con tanta intensidad. Y esta representación que me da en este, digamos, en ese plano cartesiano, va a ser esta emoción final que me va a salir aquí. O sea, al final aquí me van a salir, digamos, dos números que van a estar entre -1 y 1, que va a ser la representación en este plano de la emoción. Entonces, digamos, la magnitud de ese vector es la que me va a dar, digamos, la intensidad, con qué tanta fuerza siente esa emoción. ¿Cierto? Eso pues como para responder a la primera como de esa intensidad de las emociones, pero pues todo está dado por todo este motor de emoción sensorial. Todo lo que está detrás sería lo que me daría esa intensidad. La segunda era cómo se hace esa transición de emociones, o sea, si una persona en un momento está contenta y luego pasa a estar triste, luego está frustrado o cierto, etcétera. Entonces, este motor sensorial de emociones lo que hace es constantemente estar evaluando al estudiante mientras está interactuando con los recursos. Y todas esas emociones que detecta las pasa aquí, a este log de usuarios. Este log es por eventos. Entonces es, por ejemplo, el usuario con el contenido tal, en el tiempo tal, sintió tal emoción. Luego, no sé, por ejemplo, a los 3 minutos o a los 5 minutos, este motor vuelve y captura la emoción, entonces ya no se siente contento, sino que ya se siente triste. Entonces, entonces se guarda otra vez ese log. Y así sucesivamente va guardando logs a medida que el usuario interactúa con los recursos. Entonces, toda esta información de los logs, la idea es que el algoritmo recomendador lo tenga en cuenta a la hora de hacer esa recomendación. O sea, es una información del contexto adicional que me permite caracterizar a los usuarios para hacer recomendaciones. Por ejemplo, el tipo de filtro colaborativo. Yo podría sacar una similitud entre usuarios, digamos, sacando la similitud a partir de cómo los usuarios sienten. Entonces, cojo un usuario 1 y un usuario 2 y miro los recursos que hayan visto en común y miro cómo se sintieron con esos recursos. Hago la comparación y con eso saco pues como la similitud entre ambos usuarios. Y así puedo saber cuáles son los usuarios más similares y hacer recomendaciones de los contenidos que le gustaron a ambos usuarios. Por ejemplo, entonces esa transición de emociones, lo que se ha pensado es tenerla en cuenta de esa forma, de guardar los logs, de guardar las emociones que sintieron y tenerla en cuenta en el sistema recomendador. La siguiente pregunta era con el tema la pregunta que me hizo José, que era de la intrusividad, de que hay estudios que, digamos, que tratan este tema de la intrusividad de las fuentes en la educación. La verdad, mi SLR no estuvo pues como muy centrado como a detectar eso. Mi
búsqueda sistemática de literatura. Sin embargo, sí encontré varios trabajos que hablaban de eso, más que todo en la parte donde se buscaba cómo se hacía el reconocimiento de emociones. Los trabajos que hablaban de reconocimiento de emociones y en educación sí tocaban el tema de que la intrusividad era un factor importante para reconocer las emociones. Y ahí, de hecho, fue donde salió la idea de esto, de solamente incluir fuentes que fueran poco intrusivas. Porque los mismos trabajos que vi en la búsqueda sistemática de literatura fueron los que me dijeron que hey, en educación las fuentes pueden ser influyentes para el proceso de aprendizaje, porque te pueden desconcentrar o pueden ser molestas. Entonces la idea es utilizar fuentes de baja intrusividad. Y sí, sí hay trabajos pues, que hablan de eso, o sea, que no es como el foco del trabajo, pero digamos en su introducción o en su desarrollo del trabajo tocan el tema de la intrusividad. La siguiente pregunta también me la hizo José, que es el tema de qué tanto influyen las emociones a los tipos específicos de sistema recomendador. Entonces vamos, por ejemplo, otra vez aquí. Los sistemas de recomendación, cuando se hicieron, pues su concepción, básicamente se trataron más que todo era para hacer recomendaciones de productos. Entonces casi todos están dispensados es para eso, o sea, un usuario califica pues un ítem y a partir de la calificación, o por ejemplo un usuario compra un ítem o lo añade pues a su carrito de compras, cierto, etcétera. O también se trabajaron bastante para el tema de las películas, con el reto que hizo Netflix por allá como en el 2008, 2009. Pero, digamos, para el tema emocional, estas estrategias de recomendación pues, no fueron, digamos, concebidas para eso. Entonces, lo que tocaría hacer es como hacer la adaptación al tema emocional. Entonces, por ejemplo, basado en contenido emocional, entonces yo saco similitudes entre los contenidos basados en sus características afectivas. Por ejemplo, en la emoción promedio que sienten los estudiantes con ese contenido, o por ejemplo la intuición, o digamos ese mensaje subliminal o esa intención de transmitir la emoción que siente, pues que trae pues, el contenido, digamos, como por debajo. Son características importantes que me servirían para sacar una similitud entre contenidos para trabajar el basado en contenido. Por ejemplo, el de filtro colaborativo, por ejemplo, un tipo basado en usuarios que lo que busca es buscar la similitud entre usuarios para hacer recomendaciones. Esa similitud también se puede sacar a partir de características afectivas, a partir de cómo sienten los usuarios. Como nosotros guardamos los logs de cómo se siente un usuario con cada recurso, entonces entre los usuarios puedo buscar los recursos que tengan en común y puedo mirar cómo se sintieron con ellos. Y a partir de cómo se sintieron puedo sacar una similitud, qué tan cercanos están. Si las emociones que sintieron fueron parecidas, pues entonces son bastante similares, están bastante cercanos y así pues a partir de esta similitud que en las recomendaciones. Igualmente para basado en conocimiento, se pueden generar reglas específicas para el tema de emociones. Entonces digamos que las emociones pueden influir en bastante medida en cada uno de los estrategias de recomendación, pero hay que adaptarlas y uno mismo tiene que darle pues como su implementación basado pues en las componentes afectivas. Entonces sí puede influir bastante en cada una de las estrategias de recomendación. La quinta pregunta era la de la fusión de las emociones, que creo que fue la que me hicieron por chat, si no estoy mal. Sí, que de estas fuentes, digamos, el reconocimiento facial me puede decir que está contento, pero por la voz se puede detectar que no está tan contento, que está más bien como frustrado o que está triste. Y es algo que sí, en realidad pasa. O sea, en los trabajos se vio que esa combinación pasaba, que varias modalidades me pueden dar resultados diferentes. Entonces, por eso se plantea esta hibridación, que este motor es el que me va a dar, digamos, esa fusión de esas fuentes. Digamos, ese no es el objetivo de este trabajo, pero les voy a hablar un poco, pues, como de la idea que se tiene hasta el momento. Entonces, como la hibridación se hace, pues, como digamos, en dos, pues se propone hacerla de dos formas. Una sería la hibridación a nivel de características, que es simplemente, por ejemplo, de la cámara se extraen las expresiones faciales, del micrófono se extraen pues, las características acústicas pues, y auditivas de todo el speech, pues, y eso, y cuando uno habla de los comentarios se extraen pues, las características de texto. Y como tales, como características, vienen aquí, entonces se forma un vector unido, entonces de características, así, un vector, digamos, concatenado, ¿cierto? Las características de la cara, las características de la voz, las características del texto, ¿cierto? Etcétera. Y a partir de ese vector es que este motor híbrido, digamos, implementaría un modelo de minería de datos,
para sacar una emoción final a partir solamente de las características. Entonces es un vector grande combinado de todas las características que extraen concatenado y pues, ese modelo digamos, me iría a clasificar esas emociones. Por el otro lado, por la otra forma de extraerlo, es que cada una de estas se construye un modelo de reconocimiento de emoción y cada uno me trae una emoción diferente al final. Por ejemplo, este me dice que está triste, este me dice que está emocionado, este me dice que está frustrado, y etcétera, etcétera. Pues yo que las 6, entonces tengo 6 emociones al final. Y aquí lo que busco es una forma de fusionar esas emociones que me da cada uno de estos modelos. Y eso se puede hacer mediante varias técnicas. Hay unas técnicas, por ejemplo, en cascada, que lo que hace es, esta primera me da la emoción, luego el segundo paso es con la emoción pasada y esta emoción saco una sola, luego con la tercera, con la emoción resultante entre estas dos, saco una emoción entre la resultante y esta tercera emoción y así sucesivamente, pues como en cascada, como cada uno va presentando como su parte. Entonces cada uno va como influyendo en cuanto a cómo se modifica esa emoción. Entonces, por ejemplo, aquí tengo contento, ¿cierto? Paso a esta segunda emoción que puede ser frustrado y entonces tengo que darle un peso a cada una de estas emociones que me saca. Y ese peso puede estar dado, por ejemplo, por qué tan bien es el desempeño que tiene este modelo o la emoción, pues sí, o sea, por varias características puede estar dado ese peso. Entonces, dependiendo del peso, pues le dar más peso a esta o a esta y va a sacar pues, una emoción, digamos, conjunta, una emoción combinada. Hay varios otros tipos de estrategias para hacer esa fusión, pero digamos que eso ya es, digamos, enfoque pues, de los trabajos futuros, de cómo se va a implementar este motor emocional. Porque pues, el foco aquí era más que todo esta arquitectura, pero pues sí hay estrategias para hacer esa fusión de emociones. No sé si me salté una pregunta, si todo quedó claro, si algo José me avisa. Ah, sí, me falta una pregunta, la del miedo. No sé dónde lo había notado. Sí, que por qué es tan difícil reconocer el miedo, qué pena. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde esta modalidad, que son las expresiones faciales, muchos trabajos lo que hacen es, para etiquetar, pues como el dataset, lo que hacen es que le dicen al usuario que haga pues como mímica o que represente esas emociones pues, con gestos faciales. Y, por ejemplo, si a vos te dicen que representes felicidad, pues entonces, por ejemplo, sonreís o hacer pues como una cara buena, ¿cierto? Entonces no es tan difícil pues de hacer mímica de esa emoción. Pero si te dicen que representes el miedo, ya se vuelve un poco más difícil como hacer esa mímica de esa emoción, ¿cierto? Entonces, de pronto por esos rasgos que, digamos, por esa mímica que hacen las personas, pues no es tan fácil, digamos, reconocer el miedo. E incluso para las mismas personas, cuando se etiqueta manualmente, cuando simplemente le pasan una serie de imágenes y te dicen, pues, como, ¿qué emoción siente esta persona en esta imagen? Pues reconocer felicidad, reconocer tristeza, pues no va a ser tan difícil, mientras que reconocer el miedo, sí, porque, bueno, como es una expresión de miedo, es complejo, ¿cierto? Entonces, quizás por ese lado es que es tan difícil reconocer, por ejemplo, el miedo. Hay otras emociones que también son muy difíciles de reconocer, pero el miedo está dentro de ellas. Bueno, Creo que con Juan eso Camilo, respondí todas las preguntas. Si hay algún sí, adicional o si me salté algo, eh, José me comenta por favor, que no sé por qué no puedo escuchar por aquí por Skype. Y listo, muchas gracias por su atención. sí, quiero agradecerle a Juan Camilo que nos ha dado la charla de hoy. Eh, con esto estamos dando por culminado la sesión de hoy. Acuérdense que esto queda grabado. Pueden con Juan Camilo, quien quiera comunicarse para cualquier tipo de pregunta adicional, algún tipo de relación de trabajo, etcétera, pues perfecto, comuníquense con él. Yo no tengo más comentarios, sino agradecerles y si no, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene que seguimos con el próximo seminario. Así que muy buenos días para todos, muchachos. Gracias. Hasta luego.